Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, gracias también por la presentación y a los equipos técnicos por facilitar tanto las cosas. Tengo 30 minutos, voy a cumplir bien mi tiempo y esta presentación la voy a compartir en mis redes cuando acabe de intervenir. Voy a hablar de 4 temas. El punto central de mi intervención será el cuarto, pero inevitablemente tengo que pasar por el contexto post-pandemia, una reflexión sobre el nivel de preparación de nuestras empresas, algunos de los retos post-pandémicos que en términos de comunicación se nos plantean, también otra reflexión sobre las nuevas generaciones y los nuevos lenguajes, para finalmente hablar sobre activismo para la comunicación corporativa, entre paréntesis, corporativa y política. Contexto post-pandemia. Creo que conocéis esta expresión. VUCA es un acrónimo que se utiliza desde hace bastante tiempo para reflexionar sobre cuál es el estado del mundo y el estado de tensión y de convulsión posguerra fría, que se ha ido actualizando y usando reiteradamente para intentar explicar la complejidad de nuestro mundo. Este acrónimo habla de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, a las que yo añado 2 más por la pandemia, que es nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, en un sentido muy amplio de la palabra. Esto lo hemos visto especialmente en los últimos 3-4 años. Desde el 2017 al 2020, el incremento de las protestas en el mundo no ha parado de crecer. De hecho, incluso en el año pandémico, ha sido el año en el que tenemos más identificadas protestas contra los gobiernos por parte de diferentes organizaciones políticas, civiles, por parte de la sociedad civil. En el año 2019 y 2020, como os decía, ha sido el año de mayor incremento y simplemente para recordaros 2 momentos fotográficos icónicos que fueron las protestas en Hong Kong o las protestas en Estados Unidos por los temas de igualdad racial. ¿Qué ha pasado este 2021? Ha pasado algo bastante interesante y es que la crisis sanitaria ha llevado además una crisis económica, como hemos vivido todos, que ha incrementado los niveles de malestar, de miedo, de desconfianza en todo el mundo, también en Europa, especialmente también en España. Este incremento de malestar, de estado de ánimo, casi diría que algo inasequible, pero muy profundo, la pandemia lo ha agudizado y se ha visto especialmente acelerado por estos niveles de malestar social, de desigualdad y de menor crecimiento, de mayor desigualdad y menor crecimiento. El año 20 y en el 21 tenemos los datos de mayores desigualdades profundas y de menores crecimientos de series históricas. De hecho, estos datos hay que añadirlos a los de desconfianza. Llevamos muchas décadas, más de 3, en donde los niveles de confianza interpersonal y con las instituciones vienen cayendo en todo el mundo, tanto a nivel global como a nivel del mundo, como a nivel de América Latina, por ejemplo. Y eso especialmente es agudo con las generaciones jóvenes. De hecho, las generaciones millennials y los centennials son los que tienen menos confianza y más insatisfacción con la democracia. De hecho, podemos hablar de fatiga democrática para estas generaciones especialmente jóvenes, ¿no? Y además, como os decía, esta crisis pospandémica económica provocada por la pandemia está provocando una salida de la crisis en forma de K, en donde hay ganadores y perdedores en cada sector, en cada país, en cada generación, en cada región, ¿no? En este escenario, mi segundo punto es plantearme hasta qué punto las empresas están preparadas no para competir económicamente, sino para entender el estado de ánimo de las sociedades en las que operan sus mercados. Y este es un punto en el que quiero dedicar unos segundos. Mi reflexión es que cuando no se entiende bien la sociedad en la que opera tu mercado, el fin está cerca. Que la principal preocupación de las empresas es entender bien cuál es el contexto social, político, en donde van a operar sus mercados. Que sin ese conocimiento es muy difícil hoy no solamente competir, sino sobrevivir y tener
el caudal más importante de reputación, que es el elemento central hoy para la competencia de las empresas. De hecho, creo que, y sin querer generalizar, muchas de nuestras empresas ven con distancia, en parte por desconocimiento, en parte por falta de capacidad propia para intentar analizar estos fenómenos sociales, en parte también por una cierta alergia o aversión o prevención a no sentirse, digamos, envueltos en un contexto sociopolítico, pero a mi juicio esa distancia, esa protección, digamos, esa impermeabilidad a las empresas las hace especialmente vulnerables. Creo que esta distancia de la realidad hay que acortarla, son distancias físicas y mentales, para ver y entender mejor lo que está pasando, para ver y entender mejor el entorno en el que tienen que operar estas empresas. Para ello, de la misma manera que las empresas para competir en el mercado tienen estudios de mercado, estudios de competencia, de producto, etcétera, tienen todo tipo de, digamos, de dispositivos, de recursos humanos, técnicos, materiales, para entender muy bien cómo hay que operar en el mercado. Parece, o creo, que no se tiene la misma competencia y la misma calidad y la misma intensidad para intentar entender bien la sociedad en la que opera su mercado. Por eso creo que hay una necesidad de renovación de los radares en la sociedad. El punto sería que algunos de estos cambios sociales que se expresan en forma de protestas y de ideas políticas aparentemente tienen al principio poco impacto en el ámbito corporativo y ámbito empresarial y en el ámbito comercial. Pero esas tendencias emergentes, esas semillas de cambio, tienen dos características. Van a llegar muy rápido y cuando lleguen van a llegar con mucha intensidad, modificando y creando nuevas condiciones a los consumidores en su dimensión ciudadana. Por eso creo que las empresas tienen que entender que en la pandemia se les aparece una nueva oportunidad, y es que para muchos consumidores / ciudadanos el capital de reputación de las empresas sigue siendo una oportunidad en términos de confiabilidad en este entorno VUCA al que añado fragilidad y vulnerabilidad. De hecho, en el último barómetro de Edelman, que es uno de los datos que se utiliza para medir la reputación de las empresas, estas aparecen en una posición muy privilegiada, como veis, en donde su competencia y su dimensión ética están en un cuadrante que no tienen ni las organizaciones no gubernamentales ni los gobiernos. Para muchos de los consumidores hoy, las empresas están mejores preparadas para la post-COVID-19 para invertir a largo plazo con soluciones más justas y sostenibles, y este es otro dato muy importante. Al que quiero añadir que para muchas generaciones jóvenes, millennials y zetas, que son muy críticas y exigentes y que definen su comportamiento según su visión del mundo, para este 60% de millennials se identifican como compradores de creencias. Es decir, que las empresas tienen una enorme responsabilidad y una nueva oportunidad de reconectar con esos usuarios que, sea cual sea su dimensión como consumidor o la intensidad de la misma o la frecuencia de la misma, lo que sabemos seguros es que estos usuarios son por encima de todo ciudadanos. Entender bien la dimensión ciudadana de estos consumidores es uno de los objetivos para las empresas. Todavía, antes de entrar en activismo, un acento sobre estas nuevas generaciones y sus características en términos de conversación y de posicionamiento en términos de comunicación. Primero, son mayoría. A finales del 21, entre millennials y centennials van a representar el 60% de la población global del mundo. Solo por eso merecería que nuestras empresas tuvieran mayor conocimiento antropológico, sociológico, de psicología social de estas nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones, el mayor de los millennials tiene 40 años y el menor tiene 22 años, para que tengáis un punto de referencia, y la generación centennial, el menor de los centennials hoy tiene 11 años y el mayor tiene 22. Ambos, centennials y millennials, representan el 60% ya de la población y de su capacidad en términos de consumo. Estas generaciones están caracterizadas en estos 20 años por algunos iconos. Evidentemente,
la crisis del 2001, la crisis del 2008 y también la crisis pandémica. Son generaciones fuertemente impactadas por fenómenos de carácter global que han tenido una gran huella de carácter emocional y que han tenido una sobreexposición mediática importante. Y las tres cosas son muy relevantes. Huella emocional, de carácter global y una gran sobreexposición mediática. Porque estos jóvenes, en este escenario global, están viendo por primera vez que hay una ruptura en el contrato social implícito entre nuestras generaciones. Para estos jóvenes, especialmente para los centennials, el contrato generacional está roto y hoy ya tienen casi la seguridad muy interiorizada de que van a vivir peor que sus padres. El presente es inestable, incierto y además muy precario. El futuro no es un lugar redentor, ni prometedor, ni superador al que vivir. Por eso emerge también en las generaciones jóvenes una nostalgia sobre un pasado que no vivieron. En la última encuesta de Bertelsmann, de la Fundación Bertelsmann a nivel europeo, casi el 70% de los europeos sienten nostalgia por un pasado que no vivieron o si lo vivieron, apartan, digamos, esconden aquellos elementos negativos y los subliman en los positivos, ¿no? De hecho, este debate sobre nuestra ruptura generacional está ocupando un gran protagonismo en los medios de comunicación, protagonismo que además debe merecer nuestra atención y del que simplemente os he hecho algunas capturas. Estas generaciones están utilizando un lenguaje de comunicación diferente, en donde el protagonismo de lo que se vive y cómo se vive forma parte de su manera de entender la comunicación. La comunicación no solamente es un mensaje, sino una vivencia, una actitud, una forma de, en donde forma y fondo conviven y se hibridan de una manera especialmente significativa. Por ejemplo, en la cumbre de COP26 de hace tan solo una semana, hemos visto cómo han tenido un grandísimo protagonismo dentro de la cumbre y fuera de la cumbre, con unos lenguajes diferentes, en donde la trayectoria personal, la propia identidad personal, la capacidad empática y emocional de estos discursos y de estos liderazgos han sido muy importantes. Se comunican hablando de cómo viven, de historias reales, vividas y compartidas. No comunican solo ideas, conceptos, datos o números, sino comunican fundamentalmente experiencias. 10 características de estas nuevas generaciones que posaré rápidamente. Un gran nivel de irreverencia, una necesidad de vivir lo inmediato y el presentismo. Son inclusivos desde el punto de vista social y tienen una gran capacidad de formación. Son nativos digitales, son también nativos democráticos, han nacido en democracia en la mayoría de ellos. Son muy activistas, creen en las causas, no en las casas, ni políticas ni comerciales. Creen que el cambio empieza por uno mismo. Por eso le dan tanta importancia a la coherencia, a la identidad personal, a la sinceridad y a la franqueza con la que expresan sus ideas a partir de cómo viven esas ideas, la manera de vivir las ideas. Por eso les estamos viendo en las calles con gran protagonismo, como veis, con una gran presencia de soluciones gráficas en donde cada una de esas personas siente que tiene que decir algo diferente. No solamente están detrás de una pancarta, sino que sus propias pancartas, ellos mismos, su propia identidad de su propia pancarta, y están muy presentes con una gran creatividad narrativa, estética, gráfica, y aquí voy a entrar finalmente con el lenguaje del activismo. Son fundamentalmente una gran fuerza creativa. Se mueven muy bien en los territorios híbridos on-off y transforman las páginas en blanco del espacio público en grandes escenarios de narrativas políticas y sociales y creativas. Y este es el punto, perdonad esta larga introducción, pero me parecía que era muy importante para hablaros de activismo. ¿Y por qué creo que el activismo puede ser, bien entendido, una oportunidad para renovar, refrescar y también canalizar nuevas energías en la vida corporativa? El primer punto es que, como dicen los grandes pensadores, los límites del lenguaje son los límites de pensamiento. La tesis es aumentar nuestros registros de lenguaje, aumenta nuestra capacidad de comprender, de entender y de ser comprendidos y de ser entendidos.
Por lo tanto, creo que las empresas van a tener que usar más y mejor e integrar más en sus recursos comunicativos los lenguajes dramáticos, artísticos, escénicos, porque son muchos de ellos, o la mayoría de ellos, los que mejor conectan con las emociones. Como sabéis, maneras de sentir, maneras de pensar. Si queréis trabajar y queréis acercaros al mundo de los centennials y de los millennials, vais a tener que trabajar los lenguajes que generan grandes capacidades de transformación, de movilización, de organización a través de las emociones. De hecho, el lenguaje artivista está impactando incluso en la política de las instituciones. Aquí tenéis el ministro de Tuvalu, que está tuneando, que está usando técnicas, estéticas y escenas propias del activismo político medioambiental para presentarse frente a los medios, frente a las instituciones, frente al mundo global. Os he puesto estas imágenes de contraste sin ánimo peyorativo, pero sí para explicar dónde hay una energía vital, una energía comunicativa, una energía, digamos, también de contenidos, una energía emocional, que es la que realmente creo que conecta con estas nuevas generaciones. Por eso me parece que las compañías, las corporaciones van a tener que trabajar bien, que la comunicación no es lo que se dice, sino también es lo que se hace, cómo se vive, cómo se siente, cómo se expresa, y ese terreno, digamos, de la comunicación sensorial, de la comunicación emocional, de la comunicación que usa el arte y el lenguaje artístico para tener mayor capacidad de penetración y de conexión con los electores o con los consumidores o con los ciudadanos, me parece que es especialmente significativa. Son las experiencias lo que movilizan mucho más que los argumentos. La gente recuerda lo que siente y siente lo que vive. Y ese terreno, vivir, sentir, pensar, es el terreno que creo que nuestras corporaciones y las empresas que quieran innovar deben avanzar. Dejar un poco atrás el storytelling, que es maneras de contar, el story doing, maneras de hacer, para abrazar o explorar digamos, las posibilidades del artivismo, que es digamos, esta hibridación entre lenguajes artísticos y activismo, ¿no? Vuelvo a las protestas y conecto con esta presentación que os hacía. Lo que hemos visto especialmente desde el 2008, recordaros que 2005, 2006 es el momento de Facebook, de Twitter, 2010 de Instagram, etc. Lo que hemos visto especialmente desde las protestas del 2008 es que la calle y las redes y la calle se han llenado de una enorme creatividad y una enorme plasticidad, con una gran capacidad movilizadora y una gran capacidad de conexión. Por eso he escrito recientemente este libro y seguramente es una de las razones por las que me habéis invitado a esta presentación. Espero que podáis ojearlo. En todo caso, en mi página tenéis muchos contenidos para reflexionar sobre los vínculos entre arte y comunicación, ¿no? Pero ¿por qué son tan creativas las protestas? Más allá de los contenidos de carácter social, económico, político o ideológico. ¿Por qué son tan creativas las protestas? Y os avanzo 5 pistas. 1. Por el carácter lúdico de las mismas. Llevamos muchos años en que, a pesar de la dureza o de la importancia o de la relevancia de algunas de esas denuncias, la calle se ocupa de manera festiva, como un espacio en donde lo lúdico y como la risa y la mofa y, digamos, la burla actúan como aliadas naturales de la denuncia política. Por lo tanto, hay algo muy interesante en las protestas, y es que usan el humor, usan la mofa, la bufa, como diría Darío Fo en el teatro, como una poderosa herramienta subversiva y, de alguna manera, transformadora. Con grandes intervenciones en el espacio público de manera muy singular, en donde la risa, la desinhibición, insisto, digamos, la creatividad burlona y especialmente lúdica tiene un gran protagonismo. Algunas imágenes simplemente para ir ilustrando. El Baby Trump de las manifestaciones del 2018-2017, creo recordar, en Londres, que ha acabado en un museo, en el Museo de Diseño de Londres, precisamente, como un gran ejemplo de esa idea lúdica y festiva en donde
es posible denunciar con una sonrisa, o precisamente la sonrisa y la risa burlona y de mofa es la que más nos permite denunciar. Segundo, es una energía creativa de carácter coral, en donde no es tanto un follow me o un punto de referencia muy central, en donde hay un solo protagonista, sino que estamos hablando de movimientos y de protestas muy corales, con una gran capacidad de coordinación, de comunicación, de visibilización, que tienen además mucha energía desde el punto de vista de la cooperación. Y creo que también aquí hay buenas prácticas y buenas enseñanzas para entender y comprender qué es lo que está pasando. Esta coralidad creativa es muy sugerente. Permite que cada persona que participa en estas protestas sienta que forma parte de una comunidad conectada, de una comunidad que comparte una causa y que comparte además también un momento, una denuncia, pero además comparten también una energía colectiva de carácter creativo que emerge de muchas acciones que son como un rompecabezas. Participo creativamente de la protesta con una acción individual que se suma con otras y que tiene un gran nivel de coralidad. Por ejemplo, en estas protestas en Myanmar se usaron los huevos de Pascua como un elemento de comunicación muy interesante. Cada activista decoraba el huevo de Pascua de una manera en este país, en esta cultura, es muy importante el huevo de Pascua, y los huevos eran tuneados creativamente, artísticamente, y los manifestantes llevaban su propio huevo de Pascua y hacían fotografías, y la transición redes, calles era muy presente. Por lo tanto, esa idea en donde participo de manera individual, estoy con otros, todos hacemos lo mismo, pero todos hacemos algo diferente. Y esa coralidad creativa hace que el protagonismo sea un protagonismo de las multitudes altamente estimulante, altamente creativo, muy energizante, que permite además grandes niveles de cooperación, como os decía, de organización y de movilización. Tercera característica de las protestas. Se hacen en la calle para que se muevan en las redes, se convocan en las redes o se viven, se coordinan, se movilizan en las redes para ocupar la calle. Por lo tanto, no hay una diferencia, no hay una disociación, no hay una brecha entre el mundo on y off. Se vive de manera intensa y se utiliza el espacio público, la calle, el espacio público, como parte del espacio digital, y el espacio digital como parte de elementos que alimentan también el espacio público. Por lo tanto, pasamos de lo colectivo a lo conectivo, y esto me parece que es un elemento muy importante. De la misma manera que os hablaba de este protagonismo individualizado, también todos estos activistas están con sus celulares, está haciendo streaming político, streaming social, haciendo una propia interpretación de lo que viven y de lo que ven y de lo que sienten, y compartiendo y comunicando en redes, ¿no? Algunos ejemplos interesantes, y es cómo este activismo puede usar en un momento dado la presencia de Bernie Sanders, como sabéis, ex candidato en las primarias del Partido Demócrata en las últimas elecciones norteamericanas, que estuvo presente en la toma de posesión del actual presidente, y convertirlo, digamos, en un proyecto de movilización política extraordinariamente potente y poderoso. Es híbrido. Cuarta característica, entendiendo por híbrido la hibridación y el eclecticismo entre lenguajes. Hago una intervención en la calle, pero que su principal objetivo es ser fotografiada, para ser filmada, para ser después compartida. Esta idea de lenguajes híbridos, en donde diferentes talentos, diferentes disciplinas trabajan para conseguir un objetivo que sea un elemento movilizador y un elemento icónico, es muy importante, como vimos también en otras movilizaciones anteriores sobre, por ejemplo, Occupy Wall Street, o el papel, por ejemplo, de la danza y de los lenguajes y del cuerpo militante en el espacio público. Y finalmente es local. Es decir, son intervenciones que a veces tienen una gran fuerza local, pero que rápidamente tienen una dimensión global. Por eso el mapa de las protestas del 2019 y 2020, incluso en pandemia, fue el año más importante, porque estas protestas se comparten muy bien en las redes,
y además tienen una gran dimensión de internacionalismo activista, ¿no? Las tesis en Chile, y he puesto dos ejemplos de Chile porque acabamos de tener la primera vuelta en las elecciones chilenas de este domingo, me parece que son un buen reflejo para explicar de lo que estamos hablando. Todos vosotros y vosotras seguro que recordáis la intervención de las tesis. Acabo. Creo que el lenguaje publicitario, y con todos los respetos al lenguaje publicitario, a la creación publicitaria, que necesitamos buena y gran publicidad, tiene alguna dificultad para entender estas dinámicas sociales profundas y para entender quizás estos lenguajes e integrarlos al mundo corporativo. Y creo que ahí hay una oportunidad, quizás a través de los lenguajes artísticos, para entender otras cosas. Atención, para las corporaciones va a ser muy importante la autenticidad, porque cualquier instrumentalización va a tener un elemento de rechazo importante. Cualquier greenwashing o cualquiera de los otros greenwashings que os podáis imaginar tiende un fuerte rechazo en la ciudadanía, en estos usuarios / ciudadanos antes de consumidores. Si me permitís un ejemplo, y con esto acabo, voy bien de tiempo, me quedan 4 minutos y medio, voy a cumplir. Si hicierais este cuadrante entre causas y casas, entre causas políticas o casas comerciales o casas políticas, entre publicidad y activismo, tendríais bien situados algunos de los recursos y de los issues tradicionales. Más publicidad y más casa comercial o más casa política. Si os movéis en abrazar las causas, pero con lenguaje publicitario, probablemente entraréis en el greenwashing. Si estáis en este terreno, estaréis en estas etiquetas. Aquí hay una oportunidad. Creo que hay una oportunidad para repensar el lenguaje corporativo. ¿Por qué? Porque además para las empresas hay unas nuevas responsabilidades respecto a su propósito, respecto a su cultura empresarial, respecto a cómo tienen que entender la comunicación con los stakeholders y con las sociedades en las que operan sus mercados. Creo que el activismo permite un injerto nutriente, creativo, renovador y movilizador en los lenguajes corporativos, sean performance, objetos, nuevos soportes, etcétera, y que hay que explorarlo. Algunas empresas lo están intentando hacer. Rescato esta de Netflix reciente en el estado de Metro de Chueca y están abrazando este tipo de soluciones para encontrar nuevas conexiones con estos usuarios. Acabo. Hay que generar conversaciones en el espacio público, tanto en el terreno on-off, para pasar de la desafección política y comercial. Recordad, estos usuarios son compradores de creencias, para recoger las confianzas. Y acabo con una serie de recursos, me quedan 2 minutos, que espero que os sean útiles. El primero, perdonar la autorreferencia, pero en mi página vais a poder encontrar muchos recursos sobre activismo y reflexiones sobre el uso del activismo para la comunicación pública y política y corporativa. Recordaros que estos días tenéis una gran exposición no autorizada de Bansky en Barcelona, en el Design Hub de Barcelona. La recomiendo mucho que la podáis ver y todos los materiales que hay a su alrededor. Y evidentemente, si queréis buena literatura y muy buena literatura sobre el poder del activismo y del poder de los lenguajes artísticos para la comunicación corporativa. Hay buenos materiales, están saliendo constantemente nuevas reflexiones muy lúcidas y muy sugerentes para pensar en la comunicación corporativa. Esta es la última que os dejo. Nada, muchas gracias. Me sobra un minuto. Espero que haya sido útil. Gracias. Bueno, como te sobra un minuto, subo y hablamos. No, ahora iremos a por el siguiente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tiene un minuto, o sea, no tiene más porque Antonio ha estado controlando el tiempo mejor que ninguno. Pero mira, ahí hay una pregunta. Si alguien le puede acercar un micro. Además, has comentado muchas cosas que han ido saliendo a lo largo del día, desde el propósito a la cultura, cosas tan importantes en estos tiempos. Vamos a ver esa pregunta y terminaremos. Y hablaremos de Netflix después de ti. Okay. Ahora verás. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Ha sido un eye-opener. Mi pregunta es, tú mencionaste al principio que
los prospectos de los jóvenes son inferiores a los de los padres, ¿sí? Pero yo no estoy seguro si eso es a nivel global. Es tal vez en el mundo desarrollado, pensaría yo, pero pienso que en Asia, en África, sí hay esos prospectos mejor. Lo que pasa es que hay una globalización, hay un level playing field now que tal vez está haciendo que los países desarrollados pierdan un poco, pero creo que los países en desarrollo todavía tienen una gran oportunidad, los jóvenes. Okay. Creo que tu pregunta y tu reflexión es muy oportuna. Yo trabajo mucho en América Latina, trabajo en 9 países de América Latina. Perdona que no te vimos bien. No sé si ¿se oye bien? Perdona. Trabajo mucho en América Latina, es la región del mundo que mejor conozco. Y la pandemia ha desclasado, entendiendo por desclasado, un cambio abrupto de condiciones socioeconómicas a 100 millones de personas. Clases medias a medias bajas, bajas a más bajas todavía y de bajas a extrema pobreza. 100 millones de personas de repente han cambiado su estatus socioeconómico en solo un año y medio. En estos contextos, evidentemente que hay unas élites que encuentran en los Estados Unidos y en Europa puntos de referencia, pero para la mayoría de las generaciones jóvenes la idea de que el progreso es incremental se ha roto. Esa es mi percepción y creo que está sustentado en los datos de la mayoría de las empresas y de los centros de análisis. La idea de que el progreso era incremental se ha visto truncada y el futuro ya no es un lugar seguro en el que voy a llegar y que voy a estar mejor. Por lo tanto, la duda sobre el futuro, el miedo incluso al futuro, despierta todo tipo de miedos interiores, de recelos, también de desconfianzas, de ira en algunos casos, de sensación de ruptura del pacto generacional global y nacional. Yo creo que este es el punto que afecta no solamente a las sociedades desarrolladas, sino también a otras regiones del mundo. ¿Listo? Ahora sí. Muchas gracias, Antonio Gutiérrez Rubí.